Hola, soy Adnaley Pardo y yo creo que ya a estas alturas debéis saber que si tenéis a un niño o a una niña con necesidades específicas de apoyo educativo en el aula, es algo que os va a enriquecer. Por lo tanto, la diversidad en el aula es chévere. Bien, hoy vamos a hablaros de trastorno por déficit de atención o hiperactividad y normalmente lo denominamos como TDAH. El alumnado con TDAH es aquel que tiene un comportamiento inadecuado, pero de carácter neurobiológico. No es que ellos estén en clase y se comporten de mala forma porque ellos realmente, tengan un ambiente externo, a un estímulo externo, no, ellos realmente tienen ese comportamiento porque hay una base neurobiológica. Este TDAH se inicia generalmente en la infancia y tiene unos síntomas básicos. Vamos a nombrar algunos en general. Sus síntomas básicos son tanto de carácter cognitivo como de carácter conductual y se refieren a la atención, a la hiperactividad o a la impulsividad. Este trastorno tiene tres tipos. Puede predominar la falta de atención o la impulsividad, o también un combinado de ellos. Algunas de las características del déficit de atención es que obviamente no prestan atención a las tareas, específicamente a los detalles de cualquier objeto que le estemos mostrando, cualquier actividad o cualquier trabajo que le estemos indicando. No sigue instrucciones de manera autónoma. Y si le haces encargos de tareas, pues se les hace muy difícil llegar a concluirlas. Parecen no escuchar. Es como si estuviesen abstraídos en su mundo de pérdida de atención, que se distraen con una muy pequeña cuestión. Tienen dificultad para organizar sus tareas, para entender qué va primero, qué va después, completarla y ejecutar esas tareas. Por eso luego vamos a ver, cuando veamos atención, qué respuesta educativa le tenemos que dar, cómo podemos salvar o minimizar esta característica que tienen los niños con déficit de atención. También suelen evitar aquellas tareas que se les hace difícil, que significa un esfuerzo adicional para completar esas tareas. Y normalmente, o sea, muy frecuentemente pierden los objetos de clase, no saben dónde están sus útiles escolares, pero porque no prestan atención. Recordad, no es que no presten atención porque no quieren, sino porque ya es un trastorno neurobiológico. En relación a los niños con hiperactividad, algunas de las características son que mueven en exceso las manos para todo. Los pies se están removiendo en el asiento. Sí, cualquier cuestión lo vuelve en movimiento. No se pueden permanecer sentados. Maestra, ¿puedo ir para el baño? Maestra, ¿puedo hacer maestro? Se levantan o van directamente ellos a hacer alguna actividad porque no pueden permanecer sentados. Recordad que no pueden hacerlo porque es un trastorno neurobiológico. Sigo insistiendo, porque es que muchas veces luego las maestras y maestros podemos incurrir en el error de pensar que cualquier niño tiene hiperactividad o que los niños que realmente tienen hiperactividad son los niños que molestan, que todo el tiempo están sin prestar atención, moviéndose. Entonces, sigo insistiendo que esto es surge de una base neurobiológica. Pero recordemos que no solamente la atención y la hiperactividad, sino que también hay una más que sería la impulsividad. Este tipo de niños son los que tú cuando estás hablando, pues no respetan el turno de palabras, hablan directamente ellos, se precipitan cuando tú le vas a preguntar algo, antes de que tú termines de preguntarle ya te están dando la respuesta y
y cuando están jugando pues pierden no conciben el respetar el turno de palabra, bien sea en juego, bien sea hablando, siempre se precipitan ante cualquier situación. Bien, ¿qué hacemos o qué podemos hacer para detectarlo, tener una idea de si un niño o una niña tiene TDAH? Pero primero tenéis que prestar atención al comportamiento que este niño o niña tenga, sobre todo el relacionado con la hiperactividad. Y tratar de compararlo o tener un punto de comparación con el comportamiento estándar. Si se aleja mucho del comportamiento estándar, pues es bueno que tú lo mantengas en observación. Ahora, estas características que os he comentado antes se tienen que dar en varios contextos. Por ejemplo, no puede ser que un niño esté en casa tranquilo y en el aula sea hiperactivo, o viceversa, que en casa seas un inquieto y ahora en el aula es un niño tranquilo, relajado, que respeta los turnos, que se mantiene en su puesto, que suele ser que algunos padres y madres dicen que mi niño se queda tan tranquilo en clase, sí, pero en mi casa parece que tuviera un motorcito. Pues si pasa eso, no estaríamos en un caso de hiperactividad, de TDAH. ¿Por qué? Porque recordad que se tiene que mantener estas características en distintos contextos. Son además persistentes en el tiempo. No es que un día amanece con TDAH y otro día amanece tranquilo, sino que esas características deben permanecer en el tiempo. También podemos deciros que se suele presentar en la infancia temprana, generalmente antes de los 7 años de edad. En base a todas estas características que he estado comentándonos, pues podemos detectar cuáles son sus necesidades. Y tienen necesidad de desarrollar muchas habilidades. Por ejemplo, tienen la necesidad de desarrollar la habilidad de focalizar y mantener la atención. Luego vamos a ver cómo sería la atención educativa para suplir estas necesidades. Tienen también que desarrollar habilidades para solucionar problemas de manera autónoma. También necesitan desarrollar habilidades para su competencia social. Normalmente los niños con este tipo de características pues suelen ser rechazados por sus compañeros justamente porque son muy hiperactivos, no respetan los turnos de palabra, son impulsivos, cualquiera de las tres opciones que hemos visto, o atención, o hiperactividad, o por impulsividad. Entonces, pues tanto los padres, o sea, la familia, como el ámbito social, como el maestro, sus compañeros, pues tienen que tener presente por qué ese niño o esa niña actúa así y de qué manera pueden ayudarle. Como suele tener en algunos momentos rechazo, muchas veces por esas características, muchas veces el mismo docente dice, ay, este niño que fastidia tanto en clase, los compañeros, ay, es que fulanito está todo el tiempo molestando. Entonces eso hace que al niño o la niña se le baje su autoestima. Además de tener que trabajar con el contexto, con el entorno del niño, también tenemos que trabajar con él o ella misma. ¿Por qué? Porque tenemos que fomentar que se respete a ella misma, que pueda recuperar su autoestima. Entonces debemos desarrollar habilidades de esa asertividad para potenciar, para que reconozca su valía. Los niños y niñas con TDAH tienen que desarrollar un entrenamiento de autoinstruccional. Saber llevar las instrucciones. Luego en la parte de respuesta educativa os diremos un poco cómo tenemos que fomentar o empezar a trabajar esa necesidad que tiene de autoinstrucciones para cómo debe saber llevar unas instrucciones, porque tanto en el ámbito cognitivo como en el ámbito
conductual, o sea, tanto en aspectos cognitivos como en su conducta. ¿Para qué? Porque así puede mejorar su autocontrol. Queremos que él o ella sea quien se controle, esté consciente de cuáles son sus características, cuáles son los apoyos que necesita, cuáles son sus necesidades, y él pueda autocontrolarse, detectar qué es lo que le pasa y en función de detectar qué es lo que le pasa y qué es lo que está haciendo, pues llevarse a el autocontrol. Tenemos que establecer contratos o acuerdos de manera que esto haga que las relaciones entre la familia o en el centro pues sean más llevaderas, y de esta forma pues llegar a bases, a normas que puedan ayudarle a controlar su conducta. En cuanto a la atención educativa, son muchísimas las acciones que podemos llevar a cabo para ayudar educativamente hablando al niño o la niña con TDAH. Entonces yo os voy a nombrar algunas, las vamos a comentar, pero luego os recomendamos que profundicéis en los materiales, en los recursos que podáis encontrar especializados, porque primero os voy a dar una especie de resumen, y segundo porque hay muchas opciones o muchas recomendaciones por diversas teorías y diversas tendencias en el ámbito de la atención al niño con TDAH. Bueno, primero que nada tenemos que programar oraciones cortas para preguntas cortas, para respuestas cortas. Porque si el fallo que tienes en atención, pues debemos programar actividades cortas que permitan que él permanezca de manera activo. Luego las actividades o las tareas las tenemos que también cortar, dividir en pequeñas tareas. No plantear una gran tarea, sino pequeñas tareas. De esta manera es más fácil que pueda terminar cada una de estas tareas. Inclusive será necesario que como maestro y maestras pues debamos felicitarle o alabar sus éxitos y fomentar a que de una tarea o de una pequeña tarea, parte de una gran tarea, pues vaya pasando de escala a escala. Luego tenemos que priorizar la calidad antes que la cantidad. Otra también cuestión que podemos hacer es buscar un lugar adecuado para él. Es muy difícil si estamos trabajando con trabajo por proyectos, por trabajo por rincones, talleres, y no podemos decir, como muchas partes en la literatura dice, centrar al niño en primera fila de la clase o cerca del docente. Eso nosotros no lo planteamos porque recomendamos o estamos claros que el trabajo en educación infantil debe ser a través de actividades, metodologías activas. Por lo tanto, a lo que nos referimos es a buscar un lugar más adecuado dentro de cada uno de los sitios donde estemos trabajando, bien en el proyecto, bien en cualquier otra de las metodologías que estemos utilizando, gamificación, cualquiera de estas, para que él pueda trabajar a gusto, para que él se pueda sentir cómodo en ese lugar. Sobre todo, se me olvidó comentaros que si reducimos el sonido del aula, conseguimos que haya una mejor relajación en el niño y la niña. Si tenemos una música muy suave de fondo para una tarea, pues suele disminuir el problema de atención de un niño y la niña, pero sobre todo disminuir el ruido de la clase e inclusive tratar de concienciar a los compañeros y compañeras de clase que es algo que es perturbador para un niño con TDAH. Otra cosa también importante que podemos tener en cuenta es organizar, se usa muchísimo en educación infantil, organizar la clase, normas de clase, cuál es el diario que se va a seguir en clase. Si primero llegamos, hacemos la asamblea, luego pasamos a la actividad y esa estructuración
le ayuda muchísimo al niño o niña con TDAH. Y hay uno también que a mí me ha llamado la atención, que es el del camino rojo y el camino azul. Es una de las recomendaciones también que he encontrado, donde tú vas marcando en clase durante el desarrollo de las actividades de clase el camino por donde van los niños y niñas, y luego en el momento que sientes que se está produciendo alguna conducta inapropiada, tratar de reconducir al niño hacia el camino azul. Tenemos un camino azul, una vertiente roja, y de manera que se dé cuenta de que se está saliendo del azul, se está yendo a la roja y tiene que retomar el camino apropiado de clase. En relación a las tareas, es importante que intercalemos tareas. Intercalemos tareas quiere decir que coloquemos, empecemos con una tarea difícil con una más fácil, o con una más motivadora con una menos motivadora, una más de movimiento con una menos más tranquila. Y de esta manera vamos a mantener la atención desde distintos tipos de tareas. Eso no solamente para el niño o niña con TDAH, eso funciona en cualquier parte. Inclusive nosotros en el aula universitaria, pues tratamos de, si vamos a trabajar con metodologías activas, pues las planificamos de manera intercalada. Primero, actividades que requieran más actividad en los niños, más tareas que requieran más actividad, y luego aquellas que sean más tranquilas, con menos necesidad de movimiento. Luego, el docente, pues tenemos que tener en clase un estilo pausado, tranquilo, relajado, emocionalmente afectivo, de ese espíritu de ser positivo y mantener el refuerzo positivo, obviamente con toda la clase, no solamente con los niños con TDAH. Entonces, pero eso es importante resaltarlo. Tenemos que estar tranquilos. Si en algún momento, tranquila, si en algún momento el niño tiene con hiperactivo, se te monta en una mesa y empieza a hacer movimientos inadecuados, pues sabiendo que está diagnosticado con hiperactividad, no le puedes pegar una voz y no. Tenemos que tener una manera de trato relajado, asertivo, cercano, y de alguna manera pues llevarlo, reconducirlo hacia el camino azul si en ese momento se está desviando. También necesitamos que él se implique en clase. Si tiene problemas de atención, o sea, si tiene un déficit de atención, un déficit por hiperactividad o impulsividad, pues o bien no presta atención y no puede seguir el ritmo de la clase, o bien está en un momento hiperactivo o una situación de hiperactividad y no puede mantener el ritmo de la clase, o cualquiera de las tres opciones les puede hacer perder el ritmo de la clase. Y debemos nosotros hacerle consciente, o sea, hacerle ver la importancia que tiene que él se implique en la clase, que vuelva de ese desvío que se ha dado del camino azul hacia la implicación en la clase. Lo del camino azul, camino rojo no quiere decir que vamos a tener una estricta actitud en relación a toda la clase, no. Me refiero a cuando hay algunas actitudes inapropiadas de lo que sería un contrato que ya se ha establecido con el niño o la niña de cuáles serían las normas de clase. También vamos a hablar sobre las autoinstrucciones. Debemos tener tanto agendas como una serie de normas o de instrucciones, debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer aquello, en la portada de las carpetas de trabajo, o en normas en el espacio que tenemos, el uso de la agenda para él mismo y para que él mismo se autocontrole lo que se está trabajando. Y hay otras cosas también que son muy importantes en cuanto a la actitud del niño, y esto no solamente con el niño con TDAH, sino, vuelvo a repetir lo mismo, con todos los niños y niñas y en cualquier nivel educativo,
partir siempre del reforzamiento positivo público, o sea, que tú hagas quedar bien a tu alumnado en público. Y si hay algo que tienes que llamar la atención, pues hacerlo en privado. Por lo tanto, energía positiva, refuerzo positivo, y si tienes que hacerle algún reproche, en privado. Es necesario ampliar el tiempo de trabajo, porque primero le estamos cortando una tarea en varias pequeñas, por lo tanto, y son muchas las respuestas educativas que le estamos dando que haga que consuma más tiempo. Y él o ella también necesita más tiempo para realizar algunas actividades. Así como también hay en otras necesidades específicas de apoyo educativo, se recomienda que le adelantemos los contenidos, de alguna manera recoger cuáles son los más importantes, seleccionarlos, ayudarles a hacer algún esquema, planteárselo previamente al trabajo en clase, y así cuando él va a clase se va a sentir más seguro de participar y de ser exitoso dentro de las actividades que tenga. Entonces, seleccionamos los contenidos importantes y lo ayudamos haciendo esquemas, mapas conceptuales o algunas pautas, sobre todo estas, resúmenes, y que él pueda estudiar, plantear previamente e inclusive luego posteriormente. Una vez que se trabaje los contenidos que vayamos a hacer, o del proyecto que hayamos hecho, o del rincón que hayamos trabajado, pues ayudarles a hacer un esquema de lo realmente importante que sea, de las vivencias que ha tenido en ese rincón, de lo que ha aprendido, en esta actividad, y siempre que visualmente le quede un apoyo para así acentuar o asimilar los contenidos o los aprendizajes que se han trabajado en este caso. Ahora os voy a describir una margarita que os he diseñado, como en todas las otras vídeos estaba comentando que tenéis una margarita. Todas ellas están descritas brevemente en el libro que casualmente tiene una margarita, y que sería Atención a la diversidad en un sistema educativo inclusivo. Allí tenemos descritas todas las partes, los pétalos que conforman la atención educativa de los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. En este caso vamos a conversar sobre estos pétalos, estos tips que os doy para la respuesta educativa de los niños y niñas con TDAH. Esto que vamos a hacer es una especie de resumen de lo que debe ser la respuesta educativa, e inclusive retomando algunas de las pequeñas cosas de las que ya os hemos hablado. Por ejemplo, lo de alabar los logros del niño o la niña, lo que él consiga correctamente, alabarlo. Lo de también diseñar gráficos, que no se nos olvide, tenemos que diseñar gráficos, esquemas, para que él pueda gestionar su atención y también sus normas de comportamiento dentro del aula y también dentro de la familia en casa. Transmitirle confianza, transmitirle que tú crees en él o ella, transmitirles que ellos están progresando, que son válidos, y así mejoramos su autoestima y su autoconfianza. Otro elemento que a mí me gusta mucho trabajar con alumnos con TDAH son las dramatizaciones. Por norma general me encanta trabajar las dramatizaciones, pero sin embargo con los niños con TDAH, pues al querer estar en movimiento, pues este movimiento, si lo trasladamos a una dramatización, a una obra de teatro, una dramatización de un cuento o cualquier intercambio de rol, les va a motivar a participar en las
las tareas o las actividades que tú estés desarrollando en clase. Vale, también hemos comentado ya que las actividades deben ser estructuradas, pero planteando tareas breves en cortos pedacitos. Pero lo que sí que no hemos hablado es que estas tareas deben ir de la mínima dificultad a la máxima dificultad, de lo menor a lo mayor. Y en la medida que vaya subiendo el nivel de complejidad, que él vaya sintiendo que tú como docente lo estás apoyando, estás allí, que no lo vas a dejar fracasar. Y si es necesario volver un paso atrás, se vuelve un paso atrás sin que eso signifique una pérdida de su autoconfianza o la idea o la percepción del éxito que el niño o la niña pueda tener de ella misma. Pues ya sabemos que tenemos que trabajar con tareas cortas, con combinar actividades, las más activas con las menos activas, las que son más difíciles con las que son más fáciles, las más arduas con las que le requieran más esfuerzo con las que les gusten más. También escuchar narraciones. Si hacemos narraciones activas, narraciones interesantes, narraciones que te ayudan a captar la atención, inclusive a uno mismo. No es lo mismo una conversación plana o una lectura de un texto a que alguien te cuente un cuento o te explique la historia de España de manera narrativa con, qué sé yo, con una novela histórica. Entonces, llevándolo al plano del niño y la niña de educación infantil con TDAH, pues eso les va a ayudar a enfocar la atención, escuchar narraciones e inclusive, por supuesto, también a contemplar, mejorar su impulsividad y su hiperactividad. Tú lo tratas, lo enganchas a tu narración. También, además de estas narraciones, podemos hacer ejercicios de secuencia. De esta forma, tenemos que conseguir una implicación cognitiva y él se pueda concentrar qué ha pasado antes, qué ha pasado durante y pueda organizar secuencias, bien secuencias de cuentos, seriaciones, cualquier tipo de trabajo en secuencias. Hay una última cuestión que me gustaría trabajar, que es la relación con los compañeros y compañeras. Hemos hablado ya de que hay que concienciar a la clase, pero no solamente hay que concienciar a la clase cuando estemos en clase, en el momento que el niño se está haciendo alguna actitud inapropiada y se esté... Pero hay que evitar de cualquier manera el acoso. Puede ser que estos niños al sentirse, o sea, puede sentir que la clase los rechaza o puede ser que las clases también los acose. Esto hay que tener mucho cuidado, hay que relacionarse con todos los niños, con toda la clase, con todo el centro, en la familia también y tratar de conseguir un ambiente relajado alrededor del niño. No obstante, obviamente siendo firme, siendo seguro, pero siendo cercana también. Bien, con estos pequeños tips terminamos este vídeo de TDAH, pero no antes sin recomendaros que reviséis literatura, busquéis información, porque hay muchísimas tendencias en relación al TDAH, tanto desde el ámbito cognitivo como desde el ámbito conductual. Muchas gracias y como siempre recordad que podéis comentarme cualquier cosa que queráis a través del apartado que tenéis aquí abajo, hacerme cualquier pregunta, yo con gusto os responderé y nada, pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Bye.